noches. Gracias por acompañarnos en un programa más de S21 Podcast. Bienvenidos. El día de hoy tenemos a una representante que le tengo un gran aprecio, no solo como profesional, sino también como hasta cierto punto un cierto grado de amistad. Fue una de las personas que me apoyó en el inicio de mi práctica privada y a partir de ahí formamos un lazo no solo de amistad, sino también de profesionalismo y sobre todo me acompañó muchísimo en unos años que fueron bastante fuertes, que fueron los años de pandemia acá en un país de tercer mundo. Y pues hoy la traje como nuestra invitada y vamos a tocar un tema bastante frecuente, pero que no lo encontramos mucho en redes, o al menos desde mi perspectiva es muy difícil poder encontrar un desenvolvimiento bastante profesional en esta rama que pueda tener un lenguaje bastante fácil de entender para ustedes, nuestra audiencia y los que nos están siguiendo. Nuevamente recordarles, denle like a la página, a todas nuestras redes, denle me gusta y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y para comenzar, muchísimas gracias, licenciada. Un placer enorme poderla tener por acá. Creo que ya, ¿cuánto tiempo de conocernos? ¿Casi 5 años? ¿6 años? Creo que 6. 6. 6, ¿verdad? 6 a cumplir años. 7 vamos ya. Sí. Qué increíble. La verdad es que el tiempo pasa volando. Como le decía yo fuera de cámaras, recuerdo nuestra primer plática que fue vía telefónica y fue porque yo le estaba pidiendo acompañamiento con un paciente que estaba en cuidado crítico. Me recuerdo muy bien de esa llamada. Pero antes que todo y antes de comenzar el tema, pues me encantaría que se presentara con la audiencia, que nos contara un poquito acerca de su formación académica para que la audiencia viera que estamos con alguien muy profesional, alguien que realmente no solo tiene experiencia, sino también la academia para poder hablarnos acerca del tema. Gracias, doctor. Buenas noches. Y buenas noches a todos los seguidores que siguen este canal. Agradezco mucho la invitación. Estoy muy gustosa de estar con ustedes compartiendo este momento. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Aida Dalila Oliva Picén. Soy terapista respiratorio. Trabajo en terapia respiratoria actualmente. Soy licenciada en enfermería, pero mi campo, mi vocación es la terapia respiratoria y es en la que me he estado desenvolviendo desde hace 20 años. Ok. ¿Cuánto tiempo es la academia para poder ser terapista pulmonar, verdad? Así es como se dice, Sí, verdaderamente. Terapista respiratorio. Terapista respiratorio o terapista pulmonar, que es lo mismo, lo que me estaba diciendo. Sí, podemos emplear los mismos términos. Ok. En 1990 se inició la carrera de terapia respiratoria aquí en Guatemala. Ok. Surgió por la necesidad de que hubo un incremento de enfermedades respiratorias en esos años y surgió la necesidad de tener personal capacitado para atender ese tipo de problemas respiratorios y porque no había muchos neumólogos también aquí en Guatemala. De hecho, no hay muchos. Ajá. Y este gremio necesitaba tener, estos profesionales necesitaban tener personas aliadas a ellos que supieran aplicar los tratamientos, implementar las estrategias, hacer los procedimientos de acuerdo a lo que ellos pedían, ¿verdad? Los tratamientos que ellos ordenaban. Uh-huh. Entonces, antes, hace 20 años, yo entré a la escuela de terapia respiratoria que está en el Roosevelt. Yo soy egresada del Roosevelt. Okay. Entré como enfermera profesional. Era uno de los requisitos para entrar. Aparte, estaba también el de terapia física. Quien era terapista físico podía también optar a la carrera. Ahí la estudié en la escuela de Roosevelt, orgullosamente. Ok. No, perfecto. Y para entrar un poquito más en materia, no sé si nos puede tal vez agrandar un poquito el tema acerca de qué es la terapia pulmonar o qué es la terapia respiratoria. Uh-huh. Y en qué consiste ser realmente un terapista pulmonar. ¿Cuál es el rol de un terapista pulmonar en el cuidado de un paciente? Lógicamente, si estamos hablando de terapia pulmonar, nos estamos refiriendo a enfermedades propiamente pulmonares, aunque, bueno, tal vez los que practicamos la medicina sabemos que el entorno pulmonar no solo se refiere al órgano como tal, sino también a todos los que están interconectados entre el órgano como tal, ¿no? Sí. Hablo del sistema cardiovascular, que también tiene muchísima y guarda muchísima relación con el sistema respiratorio.
Entonces, ¿cuál es el rol del terapista? La terapia respiratoria es la ciencia, es una rama de la ciencia de la salud que precisamente se dedica a estudiar los problemas del sistema respiratorio. Uh-huh. Y el terapista respiratorio es la persona que aplica ese conocimiento científico, como usted ya bien lo decía, interactuando con todos los otros órganos, no solo con el sistema respiratorio. Tenemos que tener conocimiento básico de las funciones de los otros órganos del cuerpo, ¿verdad? Para compensar el tratamiento, complementarlo, ¿verdad? Claro. Y aplicar las técnicas que sean necesarias para volver a facilitar la respiración en los pacientes que lo necesitan. Sí, por supuesto. Y tal vez para la gente que nos ve y que no conoce mucho acerca de la clínica o del sistema respiratorio, entendemos como un sistema respiratorio específicamente, no solo el órgano, sino también la musculatura que nos permite poder a nosotros no solo inspirar, sino también expirar. Sí. El intercambio gaseoso, la producción de moco, el movimiento ciliar para la expulsión de los patógenos, para la expulsión del moco, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino también la cascada y las diferencias de presiones que son sumamente importantes para mantener una salud cardiopulmonar. Ahí sí está bien dicho, pienso yo, desde mi criterio, lógicamente, una salud cardiopulmonar adecuada. ¿Qué la llevó a decidirse por la terapia pulmonar? Pues de inicio fue pura curiosidad porque yo de base soy enfermera. Ajá. Y daba cuidados de enfermería en el lugar donde trabajaba. Pero incluso me había dicho, perdón que la interrumpa, que usted estaba como muy inclinada hacia lo que era todo el ambiente quirúrgico, ¿no? Así es. A sala de operaciones como tal. Sí, fue ahí donde surgió la idea de ir a estudiar terapia respiratoria, porque en ese momento yo era la jefe de sala de operaciones y un anestesiólogo amigo, él me incitó a pues buscar, le dio la idea. La luz. Así, yo se lo he dicho muchas veces personalmente, usted fue el que me dio la luz para poder estudiar. ¿Aún han elaborado juntos? Sí. ¿En algún momento? Sí. Ok. Sí. Esporádicamente, pero sí nos hemos encontrado, ¿verdad? Okay. Y sí, seguimos siendo muy buenos amigos. Él es el doctor Mario Ramírez. Ah, bueno. Sí, él era anestesiólogo cuando yo estaba de jefe de sala de operaciones. Ok. Y él me habló de la terapia respiratoria, que él no tenía un concepto así como muy definido de qué era la terapia respiratoria. Pero y supongo que si era algo novedoso, sobre todo en este país. Así es. Cuesta. Sí. Pero creo que tal vez esas pinceladas, pues usted ya las fue a afinar. Así es, ya eso a mí me dio la idea de buscar más información, agenciarme de la información, pedir ayuda con amigos que conocieran el Roosevelt o la carrera, porque del interior del país, hace 20 años, sí, ¿no? En el Hospital Nacional, yo trabajaba en ese entonces en el Hospital Nacional, donde carecíamos de muchas cosas. Okay. Y ya cuando fui para allá, al Roosevelt, a estudiar la terapia respiratoria, me di cuenta que era un reto que me asustó. Me asustó y a la vez me encantó. Y me hizo enamorarme de la terapia respiratoria. Okay. Ver cómo los profesionales tenían ese rol tan importante, hacían esas acciones, los procedimientos, ayudaban a salvar vidas. Al final se convirtió en mi pasión. Y ya nunca más he vuelto a retirarme de la terapia respiratoria. Al contrario, este es mi camino, pienso, ¿verdad? No, la entiendo muy bien. Lo que yo le decía, en mi caso, pues, es como dentro de lo académico, ¿no? El primer amor de uno, ¿no? Así es. Entonces, uno se siente muy cómodo desenvolviéndose en este ambiente. Así es como nuestra pecera. Bueno, sí. Y me llama mucho la atención. No solo es el hecho de salir del entorno al que uno estaba acostumbrado, llegar a un lugar, el aprendizaje, etcétera, etcétera, que tal vez ya es un ambiente como que un poquito más reconocido a esa situación. ¿Cómo fue regresar y decir, colegas o profesionales o miren médicos, tengo esta herramienta adicional a su disposición?
¿Cómo fue? Eso tuvo que haber sido bastante retador. De hecho, sí. Fue un reto. Y no dudo que lo siga haciendo. Todavía lo es, todavía lo es. Fue un reto en ese entonces porque tenía que explicar mucho mis funciones cada vez, cada encuentro con cada paciente, con los familiares, con colegas de otras áreas, con enfermerías, con los propios médicos. Desconocían el área de terapia respiratoria, el rol que jugaba el terapista respiratorio en el cuidado crítico del paciente cuando es afectado en el sistema respiratorio, ¿verdad? Sí. La importancia que tenía el terapista en el intensivo neonatal, pediátrico, adulto. Entonces era muy cuestionada. O sea, ¿usted se dedica solo a los adultos o los niños también? Y ahorita, pues nosotros los terapistas aquí miramos todo. Miramos claro. desde el recién nacido, el prematuro. Que tiene una fisiología completamente diferente, ¿no? Exacto, exacto. A lo que es un paciente adulto. Así o incluso es. un paciente de la tercera edad, un paciente anciano. Sí. O sea, presiones diferentes. Tenemos la bendición diferentes. por el momento de ver al ser humano desde que da su primer respiro hasta el paciente de tercera edad que deja de respirar, ¿verdad? Tenemos esa bendición todavía y esa virtud, siento yo, porque nos hace estar comprometidos o estar presentes en cada etapa de la vida. Nos hace... literalmente al inicio. Al inicio y literalmente al final, ¿no? Así es. El último respiro. Qué fuerte, se oye bien fuerte. Y tal vez uno lo toma tan común porque lo ve en el día a día. Así. Pero cuando se pone a analizar es oportunidades evidentes que no todas las personas pueden dimensionar. Así es, sí. Literalmente. La verdad, terapia respiratoria aquí en nuestro país no está especializada aún. Tenemos... Vamos atrasados aún, ¿verdad? Sí, todavía. Pero creo que con muy buena visión hacia el futuro también. Okay. Sí. Pienso que ahorita la terapia estamos en un área de oportunidades terapéuticas. Uh-huh. Pienso que estamos en esa era todavía. Estamos en esa era, precisamente. Todavía estamos en pañales. Yo lo veo así. Sí. Inclusive, a mí me cuesta un poco cuando trato de educar a mis pacientes y a decirles que el intensivo no es una habitación con una cama y un atril. Así es. No lo es. El hecho de que entremos a una habitación y veamos un monitor, por ejemplo. Un monitor es como una televisión pequeña que nos enseña los signos vitales de los pacientes de manera continua. Eso no es un intensivo. No. El cuidado crítico, el cuidado intensivo de un paciente va más allá que una cama que tenga 5 movimientos eléctricos, un monitor que esté puesto tal vez un poquito más arriba de la cama y un atril. Va más allá. El cuidado crítico de un paciente va más allá de eso. Y yo estoy muy contento de trabajar en este hospital porque creo que usted lo ha visto y creo que es el único capacitado de nuestra área que tiene todas las herramientas para poder manejar un paciente en cuidado crítico. Y he sido testigo de esto. Le digo, las oportunidades de ayuda que hemos tenido con un paciente, fuera de lo económico, sino la oportunidad de poder ayudar a un paciente que realmente se faja entre la vida y la muerte. No es tratar a un paciente con una gripita. No. Les digo yo a mis pacientes, su familiar o mire, usted no tiene una gripe. Esto no es una gripe, no es una tosecita que con un jarabito va a estar bien. No, va más allá, va más allá. El manejo de todos los parámetros, tener un ambiente multidisciplinario, sí, donde no solo, donde no solo es uno, sino es el trabajo del enfermero profesional, el trabajo del enfermero auxiliar, el trabajo del terapista respiratorio, el trabajo del terapista físico y de rehabilitación, el trabajo del nutricionista, el trabajo del internista, el trabajo del cirujano, el trabajo y nos vamos a ver que son múltiples disciplinas que hacen que el paciente realmente esté real y completamente en una unidad de cuidado crítico y cuidado intensivo. Con una atención integral. Eso. Y estoy muy contento de trabajar en un ambiente así. Pero... Sí, yo también. Sí, lo sé. Me quiero adentrar un poquito en
en el pasado que hemos tenido. Y le digo, el pasado como país, el pasado como creo que lo que sufrimos hace unos años, en pasar por un ambiente muy hostil, infecciosamente hablando, ¿no? O sea, dentro del ámbito infeccioso. Pasar por una pandemia nos hizo ver un antes y un después en su carrera, sobre todo, en la terapia pulmonar. Me tomo en cuenta porque hasta cierto punto no mirábamos la importancia de lo que era el terapista pulmonar. Sí. ¿Cómo fue cursar por esta pandemia? ¿Cómo fue? Fue una experiencia única. Ha sido en mi vida una experiencia única y creo que ha sido la de muchos colegas. Antes de la pandemia, todos los terapistas éramos como el encargado de hacer ciertas acciones en el intensivo que jugaba un rol. Pero ahorita con la pandemia, esta pandemia que acaba de pasar, fue un trabajo extenuante. Fueron días y noches de trabajo arduo, de desvelos. Esa pandemia a mí me retó en todas mis habilidades que había adquirido con los años de trabajo en hospitales, en clínicas, en sanatorios, a domicilio. A mí me retó. Sí. Y también fue un reto emocional. Vimos muchas personas morir. Gracias a Dios nosotros estamos aquí sentados platicando. Claro. Pero sí fue un trabajo bien arduo que hizo que el papel del terapista respiratorio o el terapista respiratorio estuviera en la mira. Ese fue como el auge de terapia respiratoria e hizo que a todos los terapistas nos dieran cierto valor o más valor. Y estoy hablando de manera internacional, no solo por ser un país tercermundista, sino que estoy hablando desde la perspectiva de que los papers ya comenzaron a tomarlos en cuenta más todavía de lo que ya se hacía. Sí. El manejo de los dispositivos de ventilación. O sea, todo eso fue un contexto que creó un domo un poquito mayor del que se tenía, ¿no? Sí. Porque antes era, bueno, antibiótico terapia, nebulizaciones, etcétera, etcétera. Ya cuando entrábamos en el contexto de cuidado crítico, pues ya se miraba un poquito más, pero en el interior, al menos de un país en vías de desarrollo como el nuestro, no era lo mismo. No era lo mismo. Por decirle así a manera muy personal, el criterio que tenían antes o el concepto que tenían antes de la terapia respiratoria, en mi caso era la enfermera que sabe nebulizar. Ajá. La enfermera que sabe usar las mascarillas con reservorio para los pacientes. Ese era el concepto. Para mucho personal de salud. Entiendo. A raíz de la pandemia, como vuelvo a decirle, fue un reto para las habilidades, los conocimientos que tenemos, que poseemos, que nos dan durante la formación. Ya ahí pudimos implementar estrategias, nuestros conocimientos, teníamos que manejar equipos médicos sofisticados, adaptarnos a los protocolos nuevos que estaban saliendo para la pandemia, durante la pandemia. Inclusive, bueno, ya lo vamos a hablar un poquito, tal vez no tanto a detalle, pero vamos a adentrarnos un poco. Cuando hablamos de ventilación mecánica, vamos a hablar un poquito acerca de la ventilación mecánica, pero me recuerdo que bueno, yo de mi escuela, de donde yo me formé, traía como eso bien impregnado, el tratamiento en cuidado crítico. Y me recuerdo que nuestra primera llamada, y se lo mencionaba, afuera de cámaras, se lo mencionaba y le comentaba que tengo muy presente esa llamada, porque cuando yo le dije que necesitaba para un paciente, todavía no estábamos en pandemia, estoy hablando del 2019, inicios del 2019. Aquí en Guatemala entró, creo que a inicios del 2020. Sí, creo que fue en marzo. En septiembre se empezó a escuchar, ¿no? Ya marzo 2020, el primer caso, etcétera, etcétera. Pero recuerdo que yo le dije de una modalidad en específico que es no convencional. Usted sabrá bien que nosotros la dividimos en no convencionales y convencionales. Era una no convencional. Y me dijo, doctor, pero aquí en Oriente no manejan esa modalidad. Todavía me recuerdo. Sí. Y yo le dije, sí, pero yo la necesito porque yo sí la sé manejar. Y fue como muy controversial al inicio, pero creo que ahí fue donde hicimos clic en el sentido de lo profesional y que comenzamos a llevarnos muy bien en ese aspecto. Y creo que hicimos la mancuerna
que ayudó a que mucha gente, incluyendo su esposo, sí, ¿se recuerda? Mi hermano. Su hermano. Sí. Exactamente. Primos, familia. Ajá. Estuvieran, mi papá. ¿Se recuerda? Sí, sí. Mi papá. Creo que fue el que inauguró el área de COVID que era en el Nacional. Él fue el primer caso que se vio aquí en el Nacional. Después de que habíamos implementado, yo formé parte del equipo que implementó el área acá. Y creo que todo eso nos unió. Y cuando comenzó a describirse un poco más la terapia respiratoria, ya nos dimos cuenta que no solo nos ayudaba en la unidad de cuidado crítico, sino también fuera de. No todo era nebulizar. No. ¿Verdad? Así es. Sí, el terapista respiratorio se enfoca mucho en el cuidado crítico, porque ese es el dinámico, es el que nos mantiene activos, el que nos mantiene, por decírselo, fortalecidos en el dinamismo del quehacer de todos los días, en el intensivo. Pero la parte del cuidado clínico a domicilio es también importantísimo, porque los pacientes salen del intensivo y van para encamamiento y van para su casa. Claro. Entonces hay que darle ese seguimiento a los pacientes, ¿verdad? El cuidado respiratorio, los programas de rehabilitación pulmonar, el asesoramiento a la familia, al paciente, primero a la familia de cómo cuidar a su paciente, al propio paciente de cómo apegarse, adherirse a los tratamientos, toda esa asesoría. Uno va acompañando al paciente durante todo ese proceso de la recuperación, ¿verdad? Para nosotros hay muchos términos que son muy fáciles. Ahorita me voy a adentrar un poquito ya más de lleno a patologías específicas, pero para nosotros hay lo que le había comentado, ciertos criterios que tal vez los manejamos muy a menudo y que ya son muy comunes dentro de nuestra jerga médica, ¿no? Pero para que la audiencia conozca un poquito, ¿a qué le llamamos nosotros ventilación mecánica? Ventilación mecánica. Ajá, o paciente ventilado. Creo que muchos, estoy seguro, no sé, me encantaría que en los comentarios nos escribieran quiénes han escuchado este término y qué es lo que han entendido por eso, porque creo que hay muchas personas que han escuchado el término y lo que pueden imaginarse tal vez es un ventilador que me esté tirando como aire, ¿no? Pero, ¿qué es la ventilación mecánica? ¿Qué es paciente ventilado? ¿Qué significa? Es una máquina que da una respiración artificial, da ese soporte vital mientras el paciente no está respirando espontáneamente. Esta máquina se encarga de darle un volumen, un flujo, un tiempo, una fracción de oxígeno al paciente mientras él no lo puede hacer. Él está dando un soporte vital. Esa es la ventilación mecánica. Se divide en ventilación mecánica invasiva y la no invasiva. La no invasiva es la que está entrando, empezó a tener su auge durante la pandemia. Exactamente. ¿Por qué? Porque todos los pacientes que entraban en la pandemia ya complicados a ventilación invasiva se morían. De moderado a severo, ¿no? De moderado a severo. Era un mal pronóstico. Claro. Entonces ahí fue como el auge de la ventilación no invasiva y empezaron a salir más dispositivos, ventiladores más innovados, el alto flujo. Ese fue el estreno del alto flujo, por decir, aquí en Oriente, ¿verdad? Ajá. En toda esta región del Oriente. Aquí no se conocía un alto flujo. Lo trajimos. Sí, me para recuerdo. Tener nuestros pacientes, ¿verdad? Trajimos ventiladores. Sí, fue bien innovador. Entonces, la careta. La escafandra. Escafandra. Las Total Face. Full Face. Sí, me recuerdo. Las Pillow. Todo. Todos esos dispositivos, ¿verdad? Que fue como innovación, ¿no? Innovación aquí en Oriente. No a nivel internacional, porque eso ya existía desde hace años atrás. Es anticuado. Exacto. Pero para nosotros. Para nosotros fue como necesario, ¿no? Sí, cada quien atendió la pandemia como le tocó. Sí. ¿Verdad? Creo que sí hicimos una buena labor, porque los casos que nos llegaron, si no mal me acuerdo, muchos pacientes me los he encontrado y están vivos. No, yo también. Sí. Inclusive, tal vez en el video van a poder ver algunas imágenes con algunos pacientes que formaron parte importante, porque quiera que no, el apego médico-paciente fue un poco más allá. Sí.
Yo le cuento muchas experiencias a mis pacientes de que yo estaba en el sitio con todo ese traje que parecía astronauta, tratando la manera de protegerme yo también, pero ver que el paciente pedía más oxígeno cuando ya no se podía y tenía todo el flujo y me decía, doctor, siento que no tengo oxígeno todavía. Entonces era ahí donde uno decía, bueno, toca escalar, ¿no? Y entraba el paciente en ventilación mecánica. Sí. Esto es muy importante. Se lo digo incluso a algunos estudiantes con los cuales he tenido contacto, que colocar un paciente en ventilación mecánica no solo es ayudarlo, sino que también lo puedo complicar si no conozco la metodología de ventilación. Así es. Porque es virar lo fisiológico a algo artificial y fisiopatológico. Así. Porque cambio o invierto las presiones dentro del pulmón. Es tal vez difícil de explicarlo con palabras tan simplistas. Ajá. No, con palabras tan simples, sin ser simplista. Es difícil. Es difícil. Pero creo que la mejor explicación que pudo haber dado fue la suya en relación a qué es un paciente con ventilación mecánica. ¿Solo las patologías pulmonares necesitan ventilación mecánica? No, claro que no. Por ejemplo, los trastornos metabólicos, ¿verdad? Ajá. Todavía en este tiempo en el que estamos, todavía algunos médicos se cuestionan por qué un ventilador si tengo un trastorno metabólico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, se ha hecho el uso de los ventiladores de forma muy tardía. Dejan que el paciente se complique un poco más, ¿verdad? Y entonces ya es más difícil como recuperarlo. Creo que es el temor, fíjese. Tal vez voy a pecar un poquito con esta opinión. Creo que es el temor en el sentido de que nosotros conocemos las complicaciones que esto puede llevar. Entonces es como el temor de tal vez me responde y no necesito introducir este dispositivo. Para nosotros, bueno, voy a hablar por mí, que tal vez tenemos ese conocimiento, puede ser un poquito más accesible y sin tanto temor. Pero entiendo que hay muchos colegas que pueden tener como esa paciencia de poder decir, no, me tiene que responder y ir tratando la manera de ir paleando la situación ahí. Sí. Pero me atrevería a decir que eso puede tener tal vez una gota ahí en el vaso de agua. No sé si estoy pecando con decir esto, pero lo veo de esta manera. Ahora, en toda rama hay enfermedades difíciles de tratar. Dentro de su rama, ¿cuál considera usted que puede ser una patología que tenga que ver con su intervención y que sea difícil de poder monitorizar o de poder tratar? Las enfermedades las neurológicas. Son enfermedades que son progresivas, que afectan los músculos respiratorios, los debilitan. Casi siempre, o por decirles siempre, necesitan tener el apoyo de ventilación no invasiva o invasiva. Uh-huh. Y son enfermedades que no se curan. Y el acompañamiento el monitoreo tiene que ser constante hasta que la persona llega al deceso. Y la carga emocional con la familia, porque también eso... estamos incluidos en ese paquete también emocional con la familia, uh-huh. Porque el paciente tal vez ya está como preparado para el deceso, si sabe el diagnóstico. Y esa carga emocional también nos afecta a la larga a nosotros como profesionales en el área respiratoria, porque sabemos que hasta cierto punto como que es nadar contra la corriente, pero hay que seguir nadando, hay que seguir remando, ¿verdad? Para darle esa calidad de vida al paciente. Uh-huh. Esos son uno de los mayores, de las patologías que son un poquito más difíciles. De controlar. ¿Verdad? Sí, de controlar, porque hay que estar en constante. Y de aceptar también, ¿no? Y de aceptar, sí. De implementar técnicas y buscar estrategias, de qué otra forma lo puedo ayudar. Ahora, mañana presentó otro cambio, de qué otra cosa puedo hacer. Porque la familia confía en su criterio, confía en nuestro criterio, ¿verdad? En nuestro conocimiento. Y nos ven en cierta forma hasta como
como la esperanza, como la última esperanza de que si uno llega, el paciente va a respirar mejor o va a subir la saturación y con eso, pues ellos ya están más tranquilos y dicen, Claro. pasa esta noche o va a llegar a su cumpleaños. Por supuesto. Esa es otra situación, ¿verdad? Ujú. Entonces, también el EPOC, en esas exacerbaciones que hacen tan difíciles de controlar cuando no responden a los tratamientos convencionales Sí. y nos caen en ventilación mecánica, los cuadros de asma, las crisis asmáticas no controladas. Incluso La- hay una descripción que hasta suena un poquito cómica porque se llama asma casi fatal. O sea, Así es. y así está descrito. Así es. Asma casi fatal. Hemos tenido casos también. Y es literal, ¿verdad? Uno siente que en cualquier ratito el paciente se va. Sí. Sí, pero ya hemos tenido ese tipo de casos también y gracias a supuesto. Dios Han hemos salido. avante. Han salido. Sí. Sí. Hemos sido testigos de muchas anécdotas de pacientes que por la constancia y ahí sí que el esfuerzo de todo el equipo, pues pueden y han salido adelante. Y eso me lleva a una pregunta en específico. ¿Qué tan importante es la dualidad y la comunicación entre su rama y el médico tratante? Porque entiendo que hasta cierto punto se llega a llevar ciertas indicaciones médicas y usted pues impartiendo como sus conocimientos, pero creo yo que como en toda rama multidisciplinaria, esa comunicación es importante. No sé cuál es su opinión al respecto. Sí, totalmente de acuerdo. Tiene que haber esa sinergia entre médico y terapista respiratorio, entre médico y terapista respiratorio, las enfermeras, ¿verdad? Todo el equipo multidisciplinario, de hecho, ¿verdad? Yo siempre les he dicho de que el tratamiento médico, antibioterapia y terapia respiratoria son como los rieles del tren. Si uno tambalea, el tren se descarrila y no va a llegar al destino, ¿verdad? Entonces los dos tienen suma importancia. La comunicación que exista entre el médico y el terapista respiratorio, el tratamiento que da el terapista respiratorio complementa el plan terapéutico del médico. Exactamente. Lo complementa, lo fortalece, se sale de dudas, se evitan riesgos, contraindicaciones, se evitan cambios bruscos en los tratamientos, sí. ¿verdad? Entonces, considero que la comunicación entre médico y terapista es vital, tiene que existir sí o sí para que logremos el mismo objetivo, para que el paciente sea bien atendido. Ok. Entiendo entonces, y quiero que la gente también entienda esa situación, que la intervención del terapista no solo tiene que ver en la etapa intrahospitalaria, sino también en la recuperación pulmonar. Así es. Entonces, ¿qué tanta intervención considera usted que es importante desde su perspectiva con los pacientes que ya salieron? Vamos a poner de ejemplo un cuadro infeccioso, una neumonía asociada o contraída en la comunidad, ¿no? Posterior a eso, ¿qué papel juegan ustedes como terapistas pulmonares? El papel que juega el terapista pulmonar ahí es el acompañamiento a la recuperación del paciente. Mucha gente tiene la idea de que cumplí mis 10 días de antibiótico, terapia, y ya todo se solucionó y siguen con secuelas. Claro. Siguen con el efecto de la tos, con el efecto de la mucosidad, con la disnea, el cansancio. ¿Y por qué tengo esto? Entonces, es porque no han recibido el acompañamiento o la rehabilitación pulmonar cuando debían de hacerlo. Nosotros como terapistas respiratorios inclusive empezamos la rehabilitación pulmonar desde que están en el intensivo. Hoy por hoy casi nadie hace rehabilitación pulmonar después de una patología respiratoria. Y por más sencilla que sea. Por más sencilla que sea. Por más sencilla que sea. Por más sencilla que sea, y no se apegan, no se adhieren a los tratamientos, no acuden a las citas. Claro. O sea, se sienten... Y como toda rehabilitación, cuesta. Así de sencillo. Un proceso, es largo. Lleva un proceso. Así es. Lleva un proceso. Usted mencionaba una patología importante, el EPOC. Para la gente que nos escucha y que no conoce qué es el EPOC, son las siglas enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y es, para decirlo en términos sencillos, porque es más complicado que eso, un pulmón
puramente cicatrizado, ¿no? Un pulmón que ya no tiene la misma elasticidad, un pulmón que ya no tiene la misma capacidad para expulsar el moco que produce. Produce moco, pero no lo expulsa. No lo expulsa. Entonces, eso hace que el moco que se queda resguardado allí, que no puede salir, sea un caldo de cultivo. Yo le digo a mis pacientes, el moco que usted tiene ahí adentro es un hotel 5 estrellas para las bacterias. Ellas se reproducen y hacen todo porque tiene todo lo necesario para poder subsistir. Entonces tienen más probabilidades de infectarse y sobre todo de bacterias que son muy difíciles de manejar. Pero entiendo esta situación y hay pacientes que pueden cursar durante semanas de recuperación con terapia pulmonar, ¿verdad? Así es, así es. No son 3-4 días. No, es un programa que hay que ser, tiene que ser planificado, tiene que implementar estrategias, procesos, procedimientos. Ese plan tiene que ser específico y personalizado de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿verdad? Cada paciente tiene su propio tiempo de recuperación. Esto es sin tomar en cuenta que tenga una patología cardíaca, diabetes mellitus o un problema renal. Esto alarga más los tiempos, ¿verdad? Incluso el sobrepeso, por no hablar de una enfermedad en específico y que nos puedan bloquear esto, pero creo que eso también puede influir muchísimo en la necesidad de un terapista pulmonar. Y hablo de por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño. Así es. Tocábamos hace unos episodios atrás con un colega y él mencionaba, roncar no es solo la broma de todo el ruido que haces o pareces no sé qué, pareces tráiler en bajada, cosas como esas, que tal vez pueden sonar hasta cómicas, pero va más allá de eso. Y su intervención puede ayudar a minimizar cosas a futuro increíbles, ¿no? Sí, con nosotros en la apnea del sueño, con nosotros acuden mucho los pacientes para la programación de los CPAP, BiPAP, que están ahorita en auge, el uso del BiPAP, ¿verdad? Porque le da mayor confort al paciente. Estos pacientes les cuesta mucho adaptarse al tipo de interfase. Entonces nosotros le hacemos como programas para que ellos se vayan adaptando a las mascarillas. Incluso los mandamos a psicología porque esto crea mucha ansiedad, depresión, ya no puedo dormir bien. Y rechazo, ¿no? Rechazo, exacto. Rechazo. Y lo que hace es empeorar la patología, ¿verdad? Y la máquina guardada. Claro. Entonces, porque usar la máquina no solo es colocársela, hay que cuidarla, hay que higienizarla, hay que mantener la vigilancia de esos circuitos, de esa mascarilla, que no sean contaminantes para el paciente, que tiene que tener más dispositivos de repuesto. Todo esto, todo ese acompañamiento lo da, y asesoría lo da terapia respiratoria, ¿verdad? Me he encontrado con muchos pacientes que solo les dan la máquina y úsela, mire un video y busquen un tutorial en YouTube. Es muy frecuente. Es muy frecuente. Pero ya encontrarse con el paciente y que el paciente pueda abrirse con uno y de decirle todas sus dudas, todos sus malestares y que uno le vaya buscando esa solución paso a paso, ese es el papel de terapia respiratoria para estos pacientes que tienen apnea del sueño. Entiendo totalmente. Tomando en cuenta esto, quisiera aclarar cierta terminología. No me quiero meter de lleno porque no es una cátedra de terapia respiratoria lo que queremos dar, sino una como breve introducción. Hay ciertos dispositivos que son muy comunes dentro del uso de las enfermedades leves a moderadas a nivel pulmonar. Y vamos a hablar, por ejemplo, de una neumonía. ¿Qué quiere decir CPAP? CPAP es una presión continua en la vía aérea superior. Okay. ¿En qué consiste? En mandar una presión en la vía aérea superior para que la lengua no se retraiga e interrumpa el paso del oxígeno. Ok. O sea, el dispositivo lo que hace es mantener una presión positiva, ¿no? Así es. Darle como ese empujoncito al aire que el paciente no es capaz de dar. Sí, así es, para mantener esa oxigenación en sus niveles. Exactamente. En un paciente con sobrepeso lo podemos tomar desde la perspectiva, solo estoy tratando como de agregarle, ¿no? A su definición, pero yo lo veo en el paciente, por ejemplo, con sobrepeso.
tiene un tórax un poco más restrictivo por el peso, por la cantidad de tejido adiposo que almacena. Entonces la expansión pulmonar va a costar un poquito. Que el paciente tenga sobrepeso y que sea grande en talla no significa que tenga un pulmón más grande. No. ¿Ya? ¿Verdad? No sé si estoy equivocado, pero... Sí. No, está equivocado. Sí, va bien. Ok. Entonces, no significa... O sea, yo puedo medir 1.60, 1.65, que es el promedio acá en este país. 1.65, pero no voy a tener el pulmón porque peso 300 libras o porque peso tantas libras. Entonces, mi pulmón va a estar como restringido. Pero ¿qué pasa en el paciente de la tercera edad? En el paciente que tiene 80, 85 años. La señora que cocinó con leña durante toda su vida y que tiene 85 años, que ya tiene cierta fibrosis o cierta cicatrización a nivel pulmonar. ¿Por qué se necesita en estos pacientes también el CPAP, por ejemplo, en este tipo de patologías infecciosas? De hecho, el CPAP, en estos casos que usted menciona, no es el primordial, no es el primero, sino que es el BiPAP, que nos ofrece dos líneas, dos presiones, una presión alta, una presión baja, le da como más confort a la respiración espontánea. El BiPAP funciona muy bien en pacientes con sobrepeso, pacientes con fibrosis, ¿verdad? Porque hace esa combinación dinámica con la respiración del paciente. Hacerla parecer más fisiológica. Más fisiológica, exacto. Ahí los BiPAP son la innovación, por decirle. Ahorita en nuestra región es como la innovación y es con lo que le podemos dar más confort al paciente. Entiendo. Bueno, ahora me quiero meter un poquito a lo que es un poco más futurista. ¿Hacia dónde considera usted que vamos en la terapia pulmonar? Pienso que perfila el futuro es muy prometedor. En el futuro, pues ya contaremos con máquinas más sofisticadas, ventiladores, con algoritmos más tecnológicos, ya conectados a inteligencia artificial. Esto también mucha labor humana. Van a más monitoreo, pienso yo, ¿verdad? Sí. Con esto de la inteligencia artificial, la medicina genética, ¿verdad? Que está teniendo ese auge. Bueno, aquí estamos en pañales, ¿verdad? Pero sí, no por eso podemos dejar de estar informados, ¿verdad? Para brindar un mejor tratamiento. Agenciarnos ya de dispositivos más livianos, más personalizados, más tecnológicos. Más dinámicos también. Exacto. Y que puedan ser modificados de manera automatizada de acuerdo a la exigencia del paciente. Así es. Y a su enfermedad, por supuesto. Y lo que usted mencionaba, el monitoreo, va a ser constante. El monitoreo ya se va a poder tener desde el lugar en donde esté el médico, el terapista, ¿verdad? Y ofrecer ese asesoramiento. Y que por cierto ya existe. Sí, ya existe. Aquí no, ¿verdad? Lo que pasa es que no ha venido. Aquí. Pero ya estamos. Sí, ya estamos. Ya estamos. Hay que estar a la vanguardia de esa innovación y que creo que no estamos lejos de verlo en unos, no sé, 5 o 10 años, ¿no? Al menos acá. En nuestro país. Por ejemplo, ya hay nebulizadores electrónicos con ese dispositivo que se adapta a los inhaladores de dosis medida. He tenido pacientes que la última vez tuve un paciente que estaba en un proyecto de investigación y este aparatito se adaptaba al inhalador y cuando el paciente no hacía bien la inspiración le marcaba una luz roja. Y cuando sí hacía bien la inspiración, marcaba la luz verde, como los colores del semáforo. Y esta señal, esta información la mandaba a su terapista respiratorio. Qué interesante. Así es, muy, muy interesante. E incluso ya estamos viendo en esta región del oriente concentradores de oxígeno que pesan 5 libras. Ya no es tener el aparato tan grande, el estacionario, ¿verdad? Es como recargar su celular y se lo lleva en una mochilita y le tarda 3 horas la carga de su batería para el concentrador y usted va al súper, va a ver la película, va a la cita médica y consigue un tomacorriente y vuelve a conectar su oxígeno mientras lee una revista, qué sé yo, ve un ratito su celular, ¿verdad? Y luego ya su carga y se va a hacer otra vez su vida normal.
a eso está perfilando ahorita la terapia respiratoria. Está haciendo, quiere hacer como más personalizado, confortable y segura para el paciente a futuro. Yo creo que ahí estamos. La pregunta que le voy a hacer ahorita, tal vez me voy a aventurar un poquito. ¿Considera que tal vez estamos un poquito más preparados para un nuevo episodio pandémico? Pienso que sí. ¿Sí? Sí. Sobrevivimos a una. Ya ese es punto a favor. Sobrevivimos a una. Han habido varias, y incluso dentro de la rama de la familia de este virus que nos vino a golpear. Y ya las hemos vivido. Pero me pareció bastante curiosa la forma en cómo la manejamos inicialmente. Yo no me siento tan seguro de que podamos tomar una nueva de una forma diferente. Sí. Pienso que si se diera una nueva pandemia, a mi criterio, ¿verdad? A manera personal, no se le tome la suficiente importancia que tenga. A eso voy. Sí, el conocimiento y la experiencia ya la tenemos y tal vez eso nos va a hacer como dormirnos, ¿verdad? Y pasar de confiarnos y tal vez eso sí cobre más muertes, pero va a ser por descuido. Sí. Pienso que por Qué complicado. Sí, es complicado, es complicado. Bueno, ya casi para finalizar, me gustaría que nos compartiera una anécdota de las que tal vez la marcaron como profesional, como persona, y que nos pudiera, no sé, compartir la anécdota. Creo que eso nos daría como esa guinda de todo este pastel que nos acabamos de comer ahorita, porque la verdad es que podríamos pasar toda la noche platicando acerca de la terapia pulmonar. Así es. Y no terminaríamos. Experiencias, hay muchas. En COVID fue una gama de experiencias inolvidables, pero como usted bien lo dice, siempre hay algo con lo que el recuerdo que usted siempre lo va a acompañar. Sí. Y aparte de la pandemia, que fue ese momento tan trascendental, son 2 casos de los que más me recuerdo y son de niños con fibrosis pulmonar, con fibrosis quística. Claro. Son 2 niños y eran hermanos. Eso hasta 15 años, cuando aquí todavía pues no se tenía tanto conocimiento sobre el área, ¿verdad? Todo lo trataban con jarabes, con antibióticos. Tecitos. Sí, con tés y remedios caseros, ¿verdad? Entonces, sí. Había un niño, estos 2 hermanitos, la niña era mayor que el varón y ella murió antes. No tuve mucha oportunidad de conocerla, pero al niño sí. Y el niño él ya sabía que se iba a morir. Ya sabía su pronóstico, porque ya lo había visto con su hermana. Y él estaba muy apegado a unos zapatos que tenía, que él siempre usaba esos zapatos, eran unos Crocs, y él les decía sapos. De hecho, eran color verde. Y el niño se deterioró, estaba hospitalizado, se deterioró, pasó como un mes hospitalizado. La mamá no quiso en ningún momento que se ventilara invasivo, porque ella sabía el diagnóstico y no quería que sufriera más su niño, decía ella, ¿verdad? Entonces, como prolongar la agonía, ¿no? Exacto. El niño se despidió en su fase terminal, se despidió de la mamá y le decía: mami, yo siempre le voy a pedir a Dios por ti. Mami, yo siempre le voy a pedir a Dios por ti porque yo ya me voy. Oír esas palabras de un niño, 7 años tenía, a mí me marcaron y me hace entrega de sus zapatos, que él amaba sus zapatos, me los dio. ¿Y cómo fue eso? Hasta el momento eso todavía me marca y me recuerdo tan bien de ese caso y de la cara de ese niño, que no le voy a decir nombres, claro, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y cómo, sí. cómo se los entregó?
Él, protocolario, ¿no? No, él simplemente me dice, me hacen, porque ya no, por el distrés respiratorio que tenía. Ya no podía ni hablar. Ya no podía hablar, sí. Entonces él solo me los entregó, como dándomelos en resguardo a que se los cuidara, ¿verdad? Y despidiéndose de la madre. Y el niño falleció. Yo no me podía quedar con esto que él me había dado porque era propiedad de la mamá. Era el recuerdo no sé por qué él estaba tan apegado con sus zapatos, pero me dio algo tan importante. Me dio ese conocimiento, la oportunidad de conocerlo, de tratarlo, de acompañarlo, de ayudarlo en cierta forma a que... Y conocer la patología como tal, ¿no? A conocer la patología, ¿verdad? A darle Cada paciente es un libro, yo siempre lo he dicho. A darle esa atención más personalizada. Y le hice la entrega de los zapatos a la mamá. Ella se los quedó. Ya le digo, esa es una de las experiencias más inolvidables que he tenido en estos 20 años de carrera como terapista respiratorio, que hasta el momento de hoy a mí me sigue apasionando, ¿verdad? Porque creo que sí vale la pena ser terapista respiratorio hoy por hoy. Sí. Es una carrera que es muy prometedora, que nos hace tener un papel importante, un rol importante en un ambiente tan importante como es el del intensivo, ¿verdad? Y sobre todo que es una profesión que nos ayuda a salvar vidas. Exactamente. Yo le digo a mi círculo más cercano, siempre lo menciono, de que a mí lo que me enseñó todo lo que viví en estos años, en los años pandémicos, fue que yo estaba tan acostumbrado a trabajar del lado de la muerte como tal, viéndola como una personificación. Estaba tan acostumbrado a la presencia de ella sin verla, que por un momento se me olvidó que todos tenemos esa cita pendiente. Así es. Y cuando lo comencé a ver así, la verdad es que entendí que debemos de aprovechar cada minuto de vida que tenemos. Y la verdad, muchos pacientes guardan mi memoria. La verdad, pudiéramos, de puras anécdotas, creo que pudiéramos hacer un programa completo. Pero la verdad es que muy interesante su anécdota. Y la verdad, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. A usted, doctor. La verdad, gracias por los conocimientos y esperamos tenerla siempre. Muchas gracias. ¿Dónde la encuentra la gente? ¿Dónde pueden localizarla? Actualmente trabajo en una clínica en mi casa. Okay. Donde la tengo así como más completa, de dispositivos, de equipos. Estoy en la colonia La Esperanza, está ubicada en El Molino, ¿verdad? Y mi número telefónico es donde yo ahí recibo Vamos a poner el número de teléfono. Vamos a poner el número de teléfono y la gente lo va a poder ver en la descripción del video. Y le agradezco muchísimo nuevamente. La verdad es que fue una plática tan nutritiva en conocimiento y espero que en casa también la hayan disfrutado. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Recuerden darle like al video, activar nuevamente la campanita y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.